Muy buenas noches, tengan todos ustedes. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, les doy la más cordial bienvenida este miércoles 26 de noviembre del año 2025. La plática del día de hoy, la videoconferencia, eh, pues con un tema bien difícil y que siempre está en actualización. Y lleva por título Dermatitis atópica, abordaje diagnóstico y actualidades en el tratamiento. Y va a ser impartida por la doctora Jessica Aranda Mendoza. La doctora Aranda es pediatra, tiene subespecialidad de dermatología, está certificada, es profesora invitada de la especialidad de dermatología pediátrica en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en Guadalajara. También es profesor invitado en la especialidad de dermatología en el Hospital Valentín Gómez Farías del ISSSTE en Guadalajara. Actualmente es presidenta del Colegio Mexicano de Dermatología Pediátrica y atiende en su consultorio particular como actividad profesional. Es un gusto para mí recibir a la doctora Jessica Aranda, a la cual le cedo los micrófonos. Adelante, Jessica. Muchas gracias, doctor Lara. Agradezco nuevamente la invitación para poder compartir con ustedes un tema de los más frecuentes y, bueno, en mi práctica profesional de los que más me apasionan en la dermatología pediátrica. Y, bueno, este es un motivo de consulta no nomás para el pediatra, sino también para el médico general y el dermatólogo pediatra. Espero que con lo que les voy a presentar pueda poder solucionar algunas dudas que puedan tener y al final de la plática, si tienen algunas preguntas, con mucho gusto las podemos contestar. Y bueno, entonces, bueno, para recordar, la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica que es la de mayor prevalencia a nivel mundial, que llega a afectar hasta el 25% de la población pediátrica y el 3% de la población adulta. Este tiene una etiología multifactorial que se ha estudiado que es el resultado de una interacción de los aspectos genéticos, los inmunológicos y algo en los que hemos estudiado mucho, que son los defectos de esa barrera epidérmica. La gravedad en la dermatitis atópica en cada paciente, aunque sea de la misma edad, va a ser variable. Esta va a llegar a afectar la calidad de vida no solamente del paciente, sino de todo el entorno familiar. Y un signo característico de esta enfermedad es el prurito. Si tenemos cualquier otra dermatosis que tiene lesiones similares a la dermatitis atópica, pero que no presenta prurito, hay que pensar en otro diagnóstico. Esta dermatosis tiene un impacto médico, económico y social a nivel mundial y esta tiene una disminución en la calidad de vida, como ya les había mencionado, y una alteración psicoemocional que puede causar ausentismo escolar cuando se presenta en la edad pediátrica o ausentismo incluso en laboral cuando se presenta en la edad adulta y un gasto muy elevado en los medicamentos si no se maneja en forma adecuada. También puede causar trastornos de la salud mental como depresión, ansiedad y la falta de o alteración de la autoestima en los pacientes. Gracias a Dios, el 74% de esta enfermedad es una presentación leve. Sin embargo, el 24% de los pacientes llegan a presentarlo en forma moderada y solo el 2% una enfermedad grave. Para presentar esta patología, el paciente debe cumplir con ciertas características como son la sensibilización, las anomalías de esa barrera epitelial que vamos a desarrollar más adelante, una respuesta inmunitaria tipo 2 que está alterada y genes de susceptibilidad y factores inmunológicos y ambientales. Aquí les pongo un esquema donde les ejemplifico la topografía de las lesiones en dermatitis atópica dependiendo de la edad. Esta la vamos a tener con mucha frecuencia en la edad pediátrica en los niños entre 5 y los 15 años de edad. Sin embargo, no, por ejemplo, aquí en esta edad, en la edad escolar, vemos la topografía que afecta a los pliegues y disminuye la presentación en la cara. Sin embargo, no quiere decir que un lactante no pueda presentar lesiones en pliegues ni que un paciente adulto no pueda presentar lesiones en cara o en pliegues. Aquí les pongo también fotografías de cómo se presenta en la consulta a estos pacientes. En la edad pediátrica, pues lo típico es que vamos a ver estas pápulas que se agrupan en estas placas en la carita que respetan la región centrofacial, que esto es muy importante distinguirlo porque en la dermatitis seborreica vamos a tener la afección de esta región centrofacial.
En la etapa infantil vamos a tener afección de los pliegues y es muy común ver las áreas de liquenificación, es decir, como ven en esta foto de la parte de abajo, en medio, cómo se ve la piel brillante, esta se llama liquenificación y este es producto del rascado crónico por el prurito. En el adolescente también podemos tener presencia de lesiones en la cara anterior del cuello y en la etapa del adulto joven o el adolescente también podemos tener lesiones en palmas y plantas. Para hacer el diagnóstico de la dermatitis atópica, tenemos varias formas de hacer el diagnóstico. Sin embargo, los criterios que más utilizamos son los de Hanifin y Rafka, en los cuales tenemos que cumplir con tres criterios mayores y tres criterios menores. Dentro de los criterios mayores tenemos un criterio absoluto que es el prurito. Como les decía, si no tenemos prurito en este paciente, tenemos que buscar o pensar en otra patología. Y dentro de los criterios menores, tiene que tener el paciente por lo menos tres de esta lista que les pongo en el lado derecho. Para medir la severidad de la enfermedad, tenemos muchísimas escalas, sin embargo, los que más utilizamos principalmente es el SCORAT, y seguido del EASI y el POEM, en el cual interviene ya el paciente y nos habla de su perspectiva de la afección en la calidad de vida de la enfermedad. Hablando de la epigenética y la fisiopatogenia, bueno, dijimos que aquí va a haber una interacción de compleja de susceptibilidad genética y el medio ambiente, es decir, alguien que ya está predispuesto genéticamente, que se activa con todo lo que está en su entorno o en el medio ambiente, más una disminución de la función de la barrera cutánea, de efectos de la inmunidad innata y respuestas inmunes aberrantes tanto alérgenos como patógenos, y esto nos hace que el tratamiento en cada paciente sea individualizado. Entonces, nos vamos a enfocar un poquito a la disfunción de esta barrera. En un paciente sano que no tiene dermatitis atópica, el estrato córneo se va a encargar de la diferenciación adecuada de los queratinocitos y también se va a encargar de la actividad coordinada entre los componentes ácidos, lipídicos y enzimáticos de la piel y de la descamación equilibrada de los corneocitos. En los pacientes con dermatitis atópica que tenemos alteración de este estrato córneo, va a haber una disminución de la hidratación porque va a haber un aumento en la pérdida transepidérmica de agua porque hay una alteración de la composición de los lípidos, sobre todo los lípidos, los ácidos de cadena corta, y tenemos aquí un pH elevado por lo anterior que ya mencionamos, y esto va a aumentar la diversidad microbiana, por lo que va a haber una sobrepoblación por Staph aureus. Y esto se va a traducir en una disrupción e inflamación de esta barrera cutánea. Entonces, en la etiología ya habíamos comentado que hay un factor genético, una predisposición genética conjunto con esta disrupción de barrera que permite la entrada de estos alérgenos que van a causar la liberación de enzimas de interleucinas inflamatorias esta activación está dada por todos los agentes ambientales como irritantes, alérgenos o bacterias. Sin embargo, la causa exacta de la dermatitis atópica hasta el momento es desconocida. Algo en lo que también se ha estudiado mucho la dermatitis atópica es qué tanto influye el tener un microbioma intestinal adecuado. Recordar que el microbioma pues, es la colección de microbios que habitan nuestro intestino, en el cual se van a encontrar bacterias, virus, ácaros u hongos también, y que se va a encargar de los procesos biológicos de todos los humanos, la descomposición de alimentos y la síntesis de vitaminas y biomoléculas. Y además nos va a ayudar a regular el sistema innato y adaptativo. En ciertas patologías ya se ha encontrado que hay disbiosis, que hay alteraciones de este microbioma, tanto en su composición como en su función. Y dentro de todas estas enfermedades encontramos a los pacientes con dermatitis atópica, alopecia areata y psoriasis. Sin embargo, también se ha visto esta alteración en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes tipo 1 o 2, esclerosis múltiple, algunas alergias, asma o incluso en pacientes con cáncer. El microbioma intestinal también lo conocemos ya como segundo genoma y este tiene un grado de diversidad incluso en ausencia de enfermedad. Y este va a ser esencial para la maduración del sistema inmunológico y como ya dijimos tiene respuestas innatas y adaptativas. Y este se va a encargar del equilibrio de la respuesta TH1 y TH2. La colonización microbiana es vital para que tenga el paciente o para que tenga una persona un crecimiento saludable, ya que en esta va a intervenir la maduración intestinal, va a ayudar al desarrollo metabólico, el desarrollo cerebral y el desarrollo inmunológico. Sin embargo, hay factores que son ya bien conocidos que nos pueden afectar o que pueden empezar a estimular una disbiosis de este microbioma.
como son la vía del nacimiento. Esto es, si los pacientes son obtenidos por cesárea, ya ahí podemos iniciar la alteración del microbioma. También la edad gestacional en los pacientes prematuros vamos a tener también esa alteración del microbioma. La dieta, tanto de la madre durante el embarazo como en la lactancia, eso también interviene. Los factores genéticos que ya habíamos mencionado. En los pacientes con dermatitis atópica hay una abundancia relativa del Staph aureus. Ese Staph aureus va a tener cepas del complejo clonal 1 que van a aumentar la adherencia a la epidermis y va a ayudarle a formar unas biopelículas que nos ayudan o que no nos permiten que todo lo que nosotros indicamos de tratamiento en el paciente penetre adecuadamente al estrato córneo, por lo tanto no hay esa reparación adecuada de la piel. Este Staph aureus va a secretar proteasas y va a activar receptores de proteasas y va a inducir el agotamiento del oxígeno, va a alterar esa barrera cutánea, va a estimular la liberación de enzimas inflamatorias y va a disminuir la presencia de microbios o bacterias benéficas para el microbioma, como son el Cutibacterium o el Corynebacterium. Y por lo tanto, finalmente vamos a tener en el paciente la presentación clínica del prurito por esta degranulación de mastocitos, por la activación de la interleucina 31 y la activación de la vía TH2. Aquí les pongo cómo, dependiendo de la edad del paciente, es cómo debe estar como poblado el microbioma dependiendo de la edad. Entonces, en los pacientes con dermatitis atópica tenemos esa disbiosis intestinal que está dada por esa disfunción de barrera intestinal con una disregulación inmunitaria. Y esto nos da, esta alteración del microbioma nos hace recordar que la exposición temprana a microbios intestinales nos va a ayudar a equilibrar la respuesta TH1 y TH2 y a favorecer el fenotipo TH1. Sin embargo, la ausencia de colonización bacteriana a edades tempranas nos va a favorecer o va a inducir a que el paciente desarrolle a edades más tempranas ese fenotipo TH2 porque va a haber una liberación de interleucinas inflamatorias y de inmunoglobulina E. Aquí les pongo un esquema que se me hace muy bonito siempre para entender un poquito más esta disrupción de la barrera cutánea, donde tenemos esta disbiosis de la barrera intestinal en estos pacientes. En estos pacientes, esta disbiosis va a estar dada por todos esos agentes externos que ya habíamos mencionado, como son la vía del nacimiento, la alimentación que tuvieron durante la primera infancia o en la lactancia incluso, los factores genéticos, el uso de antibióticos tanto durante el embarazo como en la infancia temprana, o si hay una ingesta alta en carbohidratos. Entonces, esto va a favorecer una disbiosis del microbioma intestinal. Esto también va a disminuir la diversidad de los microbios benéficos para este sistema gastrointestinal, lo que va a hacer una disminución de los ácidos grasos de cadena corta. Esto va a ser una disminución en la liberación de interleucinas 17 y también va a ser una disminución en la liberación de interleucina 10, lo que va a favorecer la inflamación intestinal, va a aumentar la permeabilidad intestinal y va a permitir que las toxinas de las bacterias penetren y entonces van a ser fagocitadas por el macrófago, presentadas a las células T, y finalmente esto va a activar el sistema TH2 al pasar a la circulación, y finalmente lo vamos a ver en el paciente interpretado como inflamación y daño cutáneo. Entonces, ya que entendimos un poco más todo esto de la dermatitis atópica, algo muy importante es cómo vamos a abordar a estos pacientes. Nosotros para abordar a los pacientes y decidir qué terapéutica vamos a iniciar, nos basamos en las guías europeas y nos basamos bueno, en las guías europeas siempre nos recomiendan mucho como proveedores de salud que tratemos al paciente como un todo, no nada más que lo veamos solo como piel, ¿no? Sino que lo veamos como un todo y nos tomemos el tiempo para entrenarlo y para enseñarlo acerca de su enfermedad. Y esto va a lograr un apego mayor en el tratamiento y entonces va a lograr que haya un control de la enfermedad y un mantenimiento a largo plazo. También tenemos las guías de manejo de la guía MEX, que son las guías de manejo de la dermatitis atópica mexicana. Y aquí les señalo siempre esto porque en las guías del manejo, siempre en la parte del tratamiento, la base más importante son las medidas generales, que es en lo que más énfasis voy a dar en el tratamiento. Hablando de la prevención primaria y de las medidas generales, algo muy importante como parte del tratamiento es la higiene. La higiene es importante en el paciente con dermatitis atópica, igual que en un paciente que no tiene dermatitis atópica. Todos los pacientes deben bañarse todos los días. A nosotros nos llega mucho en consulta pacientes que
por tener piel atópica o piel delicada, los papás deciden no bañarlo, ¿no? Y esto sí, la higiene debe ser diario o nos llega el escenario contrario en el que lo bañan demasiado y entonces esto hace una modificación inmunológica, el bañarlo con mucha frecuencia con jabones que están hechos a base de sintéticos de detergente. Eso hace una modificación inmunológica y favorece que se adquiera en forma más rápida o que se detone en una forma más precoz ese fenotipo atópico, porque hay que recordar que es necesaria la exposición en toxinas de bacterias gram negativas. Los probióticos, pues estos se han estudiado en los últimos 10 años con respecto a la dermatitis atópica y se ha hecho mucho énfasis, ya que sabemos, bueno, que estos son microorganismos vivos que al ser ingeridos van a dar beneficios al paciente y se ha demostrado con los estudios que hay hasta ahorita que aceleran la restauración de la barrera cutánea e inhiben la inflamación en el paciente. Por ejemplo, aquí vemos que el probiótico al ingresar al lumen, al intestino, va a aumentar la inmunoglobulina A y va a disminuir la inmunoglobulina E, por lo tanto va a regular esta respuesta inmune humoral y va a regular o va a modificar la respuesta inmune celular, favoreciendo la regulación del TH1 sobre el TH2, va a disminuir esa respuesta TH2 y por lo tanto va a disminuir la liberación de enzimas proinflamatorias en el epitelio. Algo también muy importante en las medidas generales de la dermatitis atópica es una pregunta que siempre nos hacen y siempre quieren tirar al pobre perrito. Y los perros están estudiados y está demostrado que hasta el momento favorecen el que no desarrolle el paciente el fenotipo atópico a edades tempranas, sobre todo en los pacientes que tienen mutaciones del gen de la filagrina. Por lo tanto, el contacto con el perro doméstico se recomienda en los pacientes que tienen predisposición a desarrollar dermatitis atópica o que ya nos tienen, con los que ya tenemos estigmas de atopia, que nos está avisando que lo va a desarrollar. Con los animales que no se recomienda tener contactos con el gato y con los pájaros, pero principalmente con el gato. Aunque ahorita ya el gato es por una liberación de una enzima en el pelo que favorece las crisis de dermatitis atópica, sin embargo ya ahorita hay una empresa de croquetas que fabricó una croqueta que al ingerirla el gato evita que se pueda secretar esa enzima y el paciente pueda tener contacto con los gatitos. Los antibióticos, el uso de antibióticos tanto durante el embarazo como en la lactancia, sobre todo los de amplio espectro, se ha demostrado que hay una alteración en en la microbiota y en el sistema inmune y por lo tanto también favorecen el desarrollo del fenotipo atópico a edades tempranas. Algo también muy importante y que siempre nos preguntan en consulta es si a estos pacientes se les tiene que restringir algún alimento y hasta ahorita no se ha demostrado científicamente que el restringir algún alimento va a evitar que el paciente desarrolle dermatitis atópica. Sin embargo, hay un porcentaje muy pequeño en el que sí algunos alimentos pueden detonar crisis de dermatitis atópica, pero esto no podemos quitar nosotros un alimento sin hacer las pruebas de supresión reto. ¿Sí? Si haciendo la prueba de supresión reto hay mejoría, solamente en esos pacientes lo vamos a restringir, pero es menos del 1% de la población con dermatitis atópica. La lactancia materna hasta la fecha no ha demostrado que evite que el paciente desarrolle dermatitis atópica. Sin embargo, sí, la lactancia materna exclusiva en los pacientes que tienen alto riesgo de desarrollarla en cualquier momento de la vida, si esta se da en forma exclusiva los primeros 4 meses de vida, esto sí ha demostrado que va a disminuir la severidad y va a retrasar la aparición del fenotipo atópico. Y en los pacientes en los que no se puede lactar, pero que tienen esa predisposición del desarrollo del fenotipo atópico, se pueden utilizar fórmulas hipoalergénicas. Evitar el contacto con los ácaros también ese es un tema que siempre nos preguntan. Esto no ha demostrado que el estar sacudiendo diario colchones, los tapetes y demás disminuye las crisis de dermatitis atópica o que evite que éstas aparezcan, a diferencia de los pacientes con asma, por ejemplo. Pero en dermatitis atópica no ha demostrado que el exceso de higiene disminuya la aparición de dermatitis atópica. Y bueno, ya con respecto al tratamiento médico, pues lo que nosotros buscamos son disminuir los signos clínicos, los síntomas en el paciente, pero lo más importante es mejorar la calidad de vida tanto del paciente como de la familia y lograr un control a largo plazo. Y esto lo vamos a lograr con el apego adecuado al tratamiento. El tratamiento, pues lo vamos a dirigir dependiendo de la severidad de la enfermedad. Si tenemos una dermatitis atópica
leve, vamos a utilizar en algunas ocasiones esteroides de baja potencia, en una moderada vamos a utilizar esteroides de mediana potencia o antihistamínicos incluso con efecto sedante, que esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y en las dermatitis atópicas ya severas vamos a utilizar probablemente hasta terapias biológicas. Pero si se fijan, en la base de este tratamiento siempre están las medidas generales. Si no tenemos medidas generales, en ninguna terapia médica nos va a funcionar. Los objetivos principales entonces del tratamiento es controlar esa inflamación para lograr reparar esa barrera cutánea, evitar los factores detonantes de los que vamos a hablar también más adelante, eliminar ese eczema, que es esa inflamación, no esa piel llorosa, lograr un régimen de mantenimiento eficaz con la intención de limitar o incluso yo en muchos de mis pacientes llego a no utilizar corticosteroides porque con los puros cuidados generales y explicándoles al paciente logramos controlar la enfermedad. Y podemos también apoyarnos de los inhibidores de calcitonin, de los que también vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, la pirámide de tratamiento de la dermatitis atópica, nuevamente vemos que en la base está la educación del paciente, las medidas generales, seguida del tratamiento farmacológico y médico, y así vamos a lograr un control a largo plazo. La parte más importante del tratamiento, y esto es en lo que más nos tardamos en la consulta, es en la educación y en explicarle al paciente la enfermedad. Este es el aspecto más importante porque aquí le vamos a dar información, le vamos a dar conceptos prácticos de cómo modificar esa rutina o esa rutina de cuidado diario de la piel. Sobre todo tenemos que buscar en esta explicación reducir los mitos, los temores y los conceptos equivocados de la enfermedad. Y incluso hacemos talleres con los familiares y pacientes que tienen dermatitis atópica en los que incluimos a los cuidadores con la intención de que se adhieran más al tratamiento, que se prevengan complicaciones y mejorar la calidad de vida. Algo que también que debemos quitar en la consulta es el mito de que todos los pacientes con dermatitis atópica se deben tratar con esteroides. No. Todos los pacientes con dermatitis atópica se deben tratar con medidas generales y si es necesario utilizaremos los esteroides, pero los esteroides no se utilizan en todos los pacientes. En las medidas generales, lo principal que buscamos es controlar el prurito, porque al controlar el prurito, que es importante mencionar que el prurito de estos pacientes no es por que se haya desencadenado que se hayan desencadenado histaminas. El prurito en estos pacientes es por la cerosis, por la resequedad excesiva de la piel. Eso es lo que causa el prurito. Entonces, no hay antihistamínico que quite el prurito, no hay esteroide que quite el prurito, lo que quita el prurito es mantener esa piel bien cuidada y bien hidratada. Esto lo vamos a hacer con un baño fresco, con aplicaciones de cremas de las que vamos a hablar también más adelante, aplicación de objetos fríos. Los objetos fríos siempre nos van a ayudar a disminuir el prurito. Incluso la crema hay que meterla al refrigerador para que esté fresca. Presionar la piel con objetos romos también nos va a ayudar a disminuir el prurito. Y en algunos pacientes podemos utilizar incluso terapia VB de banda angosta, que de esto lo vamos a hablar también más adelante. No se recomienda el uso de polidocanol, eso va a causar inflamación, incluso puede causar irritación en el paciente. Antihistamínicos tópicos tampoco debemos utilizar. No se recomiendan los antihistamínicos orales, por lo que ya les mencioné, y no recomendamos también los orales de segunda generación. Hablando del baño, este baño debe ser diario, como ya les había mencionado, el baño debe ser corto y debe ser con agua tibia y no vamos a utilizar ninguna esponja ni estropajo, con lo único que se fricciona la piel de cualquier persona y sobre todo la de un paciente con dermatitis atópica solamente con la mano. Siempre vamos a buscar utilizar Sintex, que son sintéticos de detergente, es decir, productos que están libres de detergente, que principalmente son aceites de baño que hacen un efecto oclusivo. Y estos deben de ser libres de proteínas de cacahuate, deben ser principalmente hechos a base de avena o de arroz, o que tengan también se pueden utilizar baños de sal, que tengan una mayor concentración de calcio y magnesio. Algo también muy importante en el tratamiento de la dermatitis atópica son los baños con cloro. Estos baños con cloro lo que vamos a hacer es disminuir la posibilidad de las complicaciones más frecuentes en el paciente con dermatitis atópica, que es la sobreinfección bacteriana por Staphylococcus aureus, que lo llegamos a tener hasta en el 50% de los pacientes. El utilizar los baños clorados, además, como vamos a evitar la aparición de estas infecciones recurrentes, vamos a evitar también las resistencias bacterianas porque vamos a disminuir el uso de antibióticos, tanto sistémicos como tópicos. Entonces, vamos a hacer
diluir el cloro, el hipoclorito de cloro, que es el de la marca Cloralex, puede ser, por ejemplo, pero que sea cloro líquido, no gel, porque ahí hay botellas en gel. Vamos a diluir 10 mililitros en 4 litros de agua. En esos 4 litros de agua, bueno, podemos poner 20 mililitros en 8 litros. Ahí en esa tina metemos al niño durante 10 minutos y ya después lo enjuagamos con agua limpia y tibia y después lo secamos en forma suave, en toquecitos, y después ponemos el emoliente o su crema humectante. Y esto lo podemos hacer dependiendo de la severidad de la enfermedad hasta 2 o 3 veces por semana. Los emolientes o las cremas, estas son la base más importante del tratamiento. Se siguen siendo la piedra angular del manejo de la dermatitis atópica porque reduce esa pérdida transepidérmica de agua y al reducir esa pérdida transepidérmica de agua va a favorecer la hidratación y por lo tanto al hidratar la piel vamos a el prurito. También el uso de los emolientes nos van a aumentar la eficacia del corticosteroide tópico en caso de que lo estemos utilizando y vamos a disminuir o acortar el tiempo de tratamiento con estos. En los niños que tienen predisposición, en los neonatos que tienen la predisposición o fenotipo atópico, se ha demostrado que disminuye la severidad de los cuadros si desde el nacimiento acostumbramos a esos papás a aplicar el emoliente por lo menos 2 veces al día. El tratamiento entonces va enfocado a disminuir la gravedad, va enfocado dependiendo de la edad del paciente y de las comorbilidades asociadas de la atopia. Y bueno, como ya habíamos dicho, estos molientes van a integrar o van a mejorar esa integridad del barrera, porque esa pérdida transepidérmica de agua y por lo tanto van a restablecer el pH y van a equilibrar esas medidas en la epidermis. La técnica que utilizamos nosotros, la que más indicamos, es la técnica de Sick and Seal, es decir, el paciente sale del baño o del enjuague del día y se seca la piel e inmediatamente ponemos la crema. Esto aumenta el tiempo de hidratación del movimiento y favorece la hidratación de la piel. Algo que no les mencioné y es importante, los pacientes con dermatitis atópica, además de su baño diario, es importante que se les hagan 2 enjuagues con pura agua, sin jabón, sin ningún tipo de champú, para retirar todos los alérgenos del exterior y sobre todo el sudor que produce el paciente pediátrico para que éste no penetre a la piel y genere inflamación y genere prurito. Estos emolientes, entonces, siempre buscamos que sean oclusivos humectantes y ahora la tecnología de estos emolientes ha cambiado y tenemos una nueva generación de emolientes que son los emolientes Plus. Estos emolientes Plus tienen un ingrediente activo que favorece disminuir la inflamación o quitar el prurito en los pacientes. Estos emolientes en general están formados por glicerinas, ceramidas o ácidos lácticos o incluso algunos con urea, pero menor al 2%. Y esto nos va a ayudar a dar un mayor tiempo de remisión, tira la escora de los pacientes y sobre todo disminuir el prurito y la cerosis, que es lo que afecta la calidad de vida. ¿Cuánto está indicado utilizar de emoliente en estos pacientes? Por semana está indicado de 100 a 250 gramos por semana. En general, las presentaciones de los emolientes dermatológicos son de 400 a 500 gramos. Pocas marcas tienen más de 500 gramos. Entonces, a estos pacientes en promedio les dura, dependiendo de la edad, una botellita de crema entre 2 a 3 semanas. Porque pedimos que lo pongan 4 veces al día, como ya les mencionaba, después del baño. Y siempre hay que buscar que tenga una relación ceramida lípido-colesterol 3 a 1. Los emolientes y el baño deben ser utilizados en forma frecuente y eficaz. Y estos, como ya dijimos nuevamente, van a reponer esa pérdida transepidérmica de agua y van a mejorar esa función de barrera. Esto es algo que siempre les comento a los papás de mis pacientes y a los niños, a los adolescentes, cómo se aplica la crema. Se aplica como si se la regalaran. Hay que aplicarla por lo menos 3 veces al día, si es en invierno, de hasta 4 o 5 veces al día, dependiendo de la severidad de la dermatitis atópica. Ahora, ¿con qué vamos a hacer el aseo de esa piel? Pues vamos a utilizar limpiadores y, bueno, en los que se utilizan en dermatitis atópica se llaman Sindets. Y esto es parte integral de las rutinas del baño de sus pacientes. Vamos a evitar el uso de jabones que están hechos a base de detergente y que tienen un componente surfactante aniónico. Y al utilizar los jabones comerciales, hacemos un pH en la piel de 9 a 10 y a recordar que el pH de la piel debe estar de 5.5.
¿sí? Entonces, al utilizar estos jabones comerciales, vamos a reducir ese estrato córneo aún más, vamos a destruir esos lípidos intracelulares y por lo tanto vamos a favorecer esa colonización por bacterias gram positivos, que ya comentamos que lo que más se sobrepobla la superficie cutánea es el Staph aureus. Entonces, lo que vamos a buscar es el uso de los Index, que es un sintético de detergente que va a reducir la interacción de estos agentes tensoactivos y va a favorecer la retención de proteínas y lípidos y por lo tanto va a reducir y va a mantener la hidratación. Otra forma de aumentar la hidratación y favorecer la humedad de los pacientes, disminuir la acidosis y quitar el prurito es el uso de pijamas húmedas. En México no tenemos una marca de pijamas húmedas que se distribuya comercialmente, sin embargo, pues nosotros somos muy ingeniosos y siempre podemos hacerlas. ¿Cómo hacemos las pijamas húmedas? Les pedimos a los papás que ya sea que después del baño o el enjuague antes de dormir, ya que secamos la piel, ponemos el emoliente y una vez que ponemos el emoliente, ponemos una pijama húmeda, como cuando sale de la lavadora, y encima ponemos una pijama seca y el paciente se duerme con la pijama húmeda y su pijama seca encima. Y esto favorece la oclusión tanto del emoliente, va a disminuir tanto del emoliente o del esteroide en su caso, y va a disminuir la pérdida transepidérmica de agua, va a favorecer la vasoconstricción y disminuir el prurito. También en los pacientes que están sobreinfectados, estas pijamas nos van a ayudar a retirar las escamas y nos va a ayudar también a retirar las escamas con facilidad que todos los demás productos penetren más fácilmente. Y también algo de estas pijamas húmedas es que nos ayudan como una barrera mecánica para que no se estén rascando mientras están dormidos. También otras alternativas de barrera para evitar el rascado son los guantes de algodón mientras duermen. Siempre mantener a los niños con uñas cortas y las áreas cubiertas con telas de algodón, siempre lo que toque directamente la piel de un niño, manga larga y pantalón para que tenga menos lugar donde se pueda rascar, sobre todo durante la noche. Siempre preferir los climas templados y si es necesario podemos auxiliarnos del agua termal. Y hablando del tratamiento médico, pues los que más utilizamos son los corticosteroides, ya que estos mejoran las recaídas y van a contribuir a controlar la colonización por el Staph aureus. Siempre se utilizan esteroides de baja potencia que se conocen como clase 7 o esterificados y estos se utilizan hasta 48 horas después de alcanzar la remisión de las lesiones. No se deben de aplicar más de 2 veces al día y siempre buscar utilizarlos en ciclos cortos no mayores a 14 días, ¿sí? Y siempre buscar los que ya les comentaba de clase 7 o esterificados, principalmente la desonida o la hidrocortisona son los que debemos utilizar en la edad pediátrica, porque estos tienen bajo potencial antropogénico y esos son los que están aceptados en niños. ¿Sí? ¿Cómo clasificamos los esteroides? Aquí les presento la clasificación europea y la americana. Y algo que es súper importante una vez que elegimos el esteroide es recordar que el vehículo nos va, o sea, es decir, el diluyente del esteroide nos va a cambiar la potencia del medicamento. Entonces, esto va a modificar la potencia, por lo tanto, va a modificar la absorción y la duración del tratamiento. Y aquí les pongo un esquema en donde, dependiendo de la localización de las lesiones, vamos a elegir el vehículo del medicamento, ¿sí? Entonces, siempre recordar que el ungüento tiene muchísima mayor potencia, es muchísimo más potente que una crema o un gel, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado, aunque sea aunque sea el mismo ingrediente activo, el vehículo nos va a hacer diferencia en la absorción y por lo tanto mayor probabilidad de efectos secundarios. Algo que es importante mencionar, el clobetasol no se utiliza en niños menores de 12 años, en ninguna topografía. ¿Cómo vamos a dosificar la cantidad de esteroide? Pues siempre utilizamos algo que se conoce como unidad digital. La unidad digital es la falange distal del dedo índice del paciente, no del cuidador, y dependiendo de la zona que vamos a tratar, es el número de unidades digitales que vamos a poner de producto. ¿Por qué? Porque hay que recordar que los esteroides siempre van a tener efectos adversos locales. Lo principal es la taquifilaxia, que es que ya no responden los pacientes al medicamento, pero al ver que responden parcialmente, los pacientes, desgraciadamente en México no tenemos regulación de la venta de estos medicamentos y los pacientes los siguen utilizando durante semanas, meses, incluso años, y esto puede causar, aunque sean cremitas, absorción sistémica y hay supresión del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y finalmente lo que ya conocemos y que sí nos vemos en consulta, el síndrome de Cushing.
Otros medicamentos que son muy importantes y que nos sirven mucho en el manejo de la dermatitis atópica son los inhibidores tópicos de la calcineurina. El que más se ha estudiado es el pimecrolimus en pediatría, en dermatitis atópicas leves a moderadas, y el tacrolimus. Del tacrolimus sobre el tacrolimus tiene menos efectos secundarios que principalmente la irritación o el prurito en el sitio de la aplicación. Estos siempre los utilizamos como segunda línea de tratamiento, como tratamiento de mantenimiento y tienen ya reportado la seguridad en su uso continuo hasta durante 4 años. Los antibióticos tópicos también los utilizamos, sin embargo, no se recomiendan como rutina de parte del tratamiento de la dermatitis atópica porque al igual que los medicamentos sistémicos podemos causar resistencias, ¿sí? Hay que recordar que el uso en forma prolongada siempre va a favorecer esto tanto en medicamentos orales como tópicos. Y bueno, como ya les comentaba inicialmente, también podemos utilizar en algunos pacientes la fototerapia. Este es un tratamiento alternativo, sobre todo en lesiones que están muy localizadas o, por ejemplo, en los pacientes que tienen eczema de los párpados, nada más como manifestación de la dermatitis atópica y que ahí no podemos utilizar esteroides. En esos pacientes podemos utilizar fototerapia o en pliegues también. ¿Sí? Esto va a disminuir la intensidad de los síntomas, principalmente el prurito, ya que induce la apoptosis, induce la ruptura del ADN nuclear y va a disminuir la proliferación de linfocitos T. La utilización de esteroides sistémicos, esto solamente va a ser en casos muy, muy seleccionados para resolver los eventos agudos y hay que evitar su uso en tiempo prolongado y al aparecer las lesiones hay que suspender el tratamiento, ¿no? Y dentro del manejo sistémico, en algunos pacientes también tenemos que utilizar antibióticos, ¿sí? Esos antibióticos para evitar una sobreinfección bacteriana diseminada. Estos no se deben utilizar por más de 7 a 14 días y los que más lo están reportados en la literatura es la dicloxacilina. Sin embargo, ya hay resistencias porque hay uso indiscriminado de esto y que lo que más nos ha respondido en estos pacientes es la amoxicilina con clavulanato. Los antihistamínicos, esto como les decía, pues no son las histaminas las causantes del prurito en estos pacientes, por lo tanto no es parte principal del tratamiento, sin embargo los damos con la intención de utilizar el efecto sedante de estos y que permitan al paciente poder dormir mientras esta piel se está reparando durante los primeros 7 a 10 días del tratamiento. Y bueno, tenemos ya en el mercado otras opciones de tratamiento que son las terapias biológicas, donde ya hay varias moléculas que se han aprobado para pacientes de entre 6 y 12 años. Sin embargo, el que más se ha utilizado ahorita para dermatitis atópica es el dupilumab. Y bueno, como ya puntos para llevar a casa, pues siempre recordar que es imposible frenar el desarrollo de dermatitis atópica solamente quitando los factores de riesgo. Siempre recordar que esta enfermedad no es solamente del dermatólogo ni del dermatólogo pediatra, sino hay muchas especialidades que se implican en esta patología y que el manejo siempre debe ser multidisciplinario. Siempre debemos ofrecer medidas que ayuden a prevenir esos brotes y recaídas y mejorando así la calidad de vida tanto del paciente como de la familia a tomarnos el tiempo para esa educación terapéutica en nuestra consulta y en cualquier en cualquier médico que tenga contacto con nuestros pacientes. De hecho, la dermatitis atópica es patología del médico de primer contacto que todos debemos saber manejar. Y es muy importante siempre dedicarle este tiempo al paciente y darle esas dimensiones y ese enfoque humano, porque acuérdense que un paciente, un niño que no duerme, altera toda la dinámica familiar de familias enteras. Entonces, sí, aunque nos tardemos un poco más en la consulta, el explicar todo esto, la forma del baño, cómo se debe aplicar la crema, qué tipo de ropa deben utilizar, qué tipo de detergentes deben utilizar, todo eso hace un mundo de diferencia en el manejo de la dermatitis atópica y eso hace que se logre el control de la enfermedad. Es importante seguir haciendo estudios genéticos para que podamos descubrir biomarcadores y establecer más fenotipos y subtipos para ayudar a desarrollar medidas preventivas y terapéuticas más efectivas y más específicas. Y no olvidarnos de la microbioma intestinal, que esta, como ya lo vimos, es capaz de regular la homeostasis de del microbioma de la piel. Y bueno, quiero aprovechar para invitarlos a nuestro 16º Congreso de Dermatología Pediátrica que se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara del 23 al 26 de septiembre. Y si están interesados en asistir, yo le voy a mandar al doctor la información para que o si los que quieran asistir nos puedan acompañar acá en Guadalajara. Muchas gracias y no sé si tengan alguna duda o pregunta.
muy amable y qué bárbaro, qué de cosas novedosas. Fíjate que hay gente que ha ido a consulta con dermatólogos y al tiempo le preguntamos, oye, ¿cómo te ha ido? Dice, no, bien, pero los medicamentos cuestan muy caros, ¿sí? Sí. Son poco accesibles. No, fíjese que ya ahorita pues la industria farmacéutica ha crecido mucho, ha avanzado mucho y ya tenemos emolientes que son de acceso muy económico. Por ejemplo, dentro de las marcas dermatológicas no tengo ningún conflicto de interés ni le quiero ser comercial a ninguna marca, pero sí, bueno, yéndonos a lo más sencillo, de las marcas comerciales, por ejemplo, Lubriderm es un excelente crema, es un excelente emoliente para el paciente con dermatitis atópica que no tiene acceso a otras marcas dermatológicas. Dentro de las marcas dermatológicas hay una que es Dexeril, que es del laboratorio Pierre Fabré, que también es muy accesible, es una crema de menos de 300 pesos, igual que hay otra crema de otro laboratorio que es Proavenal, que esa es un emoliente plus que tiene avena, tiene un derivado de la avena que ayuda con el prurito y también vale menos de 300 pesos para el paciente. Entonces, sí hay opciones en el mercado, ciertamente hay otras opciones mucho más caras, pero que tienen otros ingredientes para mayor severidad en la dermatitis atópica. Perfecto. Mira, te mandan felicitaciones la doctora Araceli Silva de la Ciudad de México, el doctor Nelson Paría de Venezuela, de Maracaibo, y pregunta si qué piensas acerca de los antileucotrienos, que si son de utilidad en la dermatitis atópica. No, doctor, en los antileucotrienos ni los antihistamínicos son de utilidad en la dermatitis atópica porque en estos pacientes son defectos de barrera cutánea. Muy bien. Eh, Creo que el doctor Loredo quiere el uso de la palabra. No, Maestro, adelante. ha sido muy interesante la presentación como las que ella habitualmente desarrolla con nosotros. Gracias. Por alguna razón, ya hace mucho tiempo que no veo a un paciente con este problema. Entonces eso es muy peligroso para mí, porque se me olvida cómo manejarlo. Y y no soy de los médicos que mandan los pacientes con otro especialista, sino que yo trato de resolver el asunto. Eh, hay una, hay una crema que se llama CLB, ¿qué de qué? CeraVe, ¿Cómo? CeraVe. Eso, ¿esa qué tal? Esa es muy buena crema, también es muy accesible. Esa tiene base de petrolato. Ajá, Entonces, y viene en una presentación grandecita, creo que si no me equivoco, de 700 gramos. ajá, Entonces, esa facilita, esa la encuentran en todas las cadenas de farmacia también. exacto. Y de precio es muy económica también. Es muy Sí, buena bueno, calidad, es de las de mejor calidad. muy económica, ¿no? Pero sí, no estamos Bueno, a hablando comparación de las otras, a comparación de las otras, sí. Ok, muy Sí. bien. Luego después, como dijo, hay que trabajar con la familia. Y una de las cosas que tiene que considerar siempre, la irritabilidad del bebito o del niño, si la mamá o el papá son poco tolerantes, tenemos riesgo de que genere un problema que se llama trauma abusivo de cráneo. El niño llora y lo agarran del Sí, tronco y lo sacuden. de sangoloteño. Y Ujú. se llama, bueno, se llama ahora trauma abusivo de cráneo, ya se me olvidó el nombre, el término anterior, este, y eso puede provocar una hemorragia cerebral y una hemorragia retiniana. Entonces, yo creo que aquí sí tenemos que ser muy cuidadosos con un paciente que llore mucho, porque ese es el detonante de esta problemática. Ujú. Y hay que estar atentos a eso, ¿no? Sí. Y luego después también genera tensión en la familia, Ujú. que el papá es poco tolerante, puede generar en un momento dado violencia familiar y estos aspectos que en general no lo pensamos, usted no lo presentó no lo presentó en su discusión, pero yo creo que sí vale la pena insistir con todos que hay que tener mucho cuidado con la posibilidad de violencia familiar, la posibilidad de violencia, una forma extrema de abuso físico, que es el Ujú. trauma abusivo de cráneo. Esa es mi Sí. aportación que yo le puedo dar para que enriquezca su presentación y todavía sea todavía mucho mejor. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, doctor. Sí, fíjate que
en los niños pequeños hay algunas familias que relacionan la dermatitis con la mala higiene Mm. que tuvieron dermatitis del pañal, que no los aseaban correctamente, que reaccionaban a algunos pañales que no, los que tenían gelatina y los que no tenían gelatina. Eh, no sé, ¿hay alguna relación con eso? No, o sea, el que no, lo que les decía yo en el baño, el que no los bañen, al contrario, eso no es que cause la dermatitis atópica, sino que va a favorecer que el fenotipo atópico, la predisposición genética que ya tiene el paciente, aparezca más pronto. ¿Sí? También el uso de algunos productos, en estos niños vamos a evitar todos los productos que huelen bonito, que tienen fragancias o que tienen colorantes. Y eso incluye las toallitas húmedas y los pañales, por ejemplo, todas las líneas de jabones que hacen espuma, que huelen bonito, todas esas líneas que se utilizan para la cabeza y para el cuerpo, el mismo producto. Como estos niños tienen un defecto de barrera, esos productos tienen, la base es el alcohol para fijar la fragancia. Entonces esto va a causar inflamación, va a causar prurito y va a causar resequedad. Entonces, esa es la razón por la que se deben evitar los productos, pero no es que el uso del producto sea la causa de la dermatitis atópica. ¿Sí? Sino el uso del producto favorece un brote agudo, el uso del producto en forma continua favorece la aparición del fenotipo atópico a edades más tempranas. Y entre más pequeño presente el niño la dermatitis atópica, la severidad va a ser mayor. Fíjate que alguna gente relaciona con problemas de manejo de las emociones el que los umbrales de respuesta para dermatitis varíen. Eh, y en ocasiones se manifiesta en los niños pequeños de que tienen prurito nocturno y se irritan la piel con lesiones secundarias, petequinizadas, etcétera. Y yo no sé si hay una relación, parece ser que sí, desde el punto de vista emocional, las respuestas emocionales y la dermatitis atópica. Sí, sí, hay relación en eso, doctor. No es que el estrés lo detone, pero sí en el estrés hay vasodilatación, hay estimulación de las glándulas sudoríparas. Entonces, esto aumenta la temperatura cutánea, aumenta la producción de sudor y al aumentar la producción de sudor, aumenta el prurito y entonces al aumentar el prurito empieza la cadena del rascado, inflamación, sobreinfección. Empezamos con ese círculo. ¿Sí? Y es que aquí me ponen un caso muy específico. Voy a traducirlo abreviándolo, ¿no? Ujú. Eh, una muchacha joven, adolescente, que tenía problemas de una dermatitis atópica rebelde a los tratamientos, y en cuanto empezó a noviar y luego se casó, ya ni siquiera se acordaba que tenía dermatitis atópica. Sí, 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 pues es que ya se quitó la ansiedad, se quitó el estrés, todo. Sí, sí. Sí, bueno, ¿hay algún factor hormonal que interfiera, que incida en la expresión de la dermatitis atópica? Sí, sobre todo cuando están empezando en la adolescencia. En la adolescencia se agudiza la dermatitis atópica y se agudizan otras enfermedades porque hay ese estímulo de estrógenos y andrógenos que tienen efecto en la vasodilatación de la piel y en la producción, en el trabajo de las glándulas sudoríparas. Entonces, sí, en la adolescencia el estímulo hormonal tiene un incremento en el desarrollo de la dermatitis atópica. Y ahí vienen patologías combinadas o agregadas, o sea, la dermatitis seborreica Acné. más dermatitis atópica y que luego causan lesiones múltiples Ujú, o múltiples alteraciones dermatológicas, ¿no? Por el ujú, rascado, por infección secundaria. ujú, ¿Cuál es la recomendación ahí? Porque tal parece que, pobrecitas, sobre todo en el caso de las mujeres, se les agregan muchos factores, ¿no? Los cambios hormonales, los cambios de rol, de ujú. edad, ¿no? Al ser adolescentes, quinceañeras, la preocupación del acné, más la comezón constante, el prurito, eh, pues esas pacientes, aparte del tratamiento dermatológico, necesitan, no sé, alguna opinión, al menos de psicología o psiquiatría.
En los pacientes con dermatitis atópica y con acné, en la etapa de la adolescencia, sí es importante el apoyo de un psicoterapeuta, ¿sí? Porque es muy común que las niñas en la adolescencia, sobre todo las que tienen dermatitis atópica moderada o severa, no quieran ponerse una blusa de manga corta, no quieran utilizar, o que estamos a 30 grados y traigan sudaderas porque quieren taparse las lesiones, no salen, no socializan por el miedo a que los pongan a hacer una actividad en la que ellos o se tengan que poner un traje de baño o se tengan que quitar la sudadera o les empiezan a hacer bullying porque se visten diferente a los demás, ¿no? Entonces, sí es importante el apoyo de un psicoterapeuta, pero lo más importante es enseñar al paciente a cuidarse la piel. La piel es muy noble, la piel es muy agradecida y hay dermatitis atópicas moderadas y severas que con las puras medidas generales mejoran un 80%. Entonces, si nosotros involucramos al paciente desde la infancia y lo vamos llevando de la mano en la etapa escolar y luego lo vamos llevando de la mano en la adolescencia, al paciente se le hacen hábitos todo esto. Y entonces evitamos llegar a estas complicaciones en la edad adolescente o en el adulto incluso. Y Sí lo- seguramente entre la dinámica de la familia y el hábitat se pueden mejorar muchas cosas que pueden desencadenar la dermatitis atópica y también cómo manejar su estrés. De hecho, hubo un tiempo cuando yo era residente ya hace muchísimos años, ¿verdad? Que por ahí uno de los jefes nos mandó a un curso de 3 días a cómo el manejo del estrés. Yo creo Ujú. que a mí no me sirvió porque se me cayó el pelo, ¿verdad? Pero, pero parece ser que sí es muy importante saber manejar el estrés. Y estoy Sí. hablando de cuando no se estresaba la gente tanto como ahora, ¿no? Que hay Ujú. por todos lados, hay estímulos terribles. Eh, ¿Qué recomendaciones habría? Porque, por ejemplo, a veces las mamás, con tal de ahorrar, Ujú. lavan la ropa con algunos detergentes pues que son alergénicos o que son irritantes, al menos de la piel, ¿no? Ujú. Es, Yo creo que eso va dentro del paquete de recomendaciones, ¿no? Recomendación. Sí. Para lavar la ropa siempre hay que buscar los detergentes que son libres de colorantes y de fragancias. Los que no huelen a nada y tienen que ser detergentes líquidos, porque el detergente en polvo se queda entre las capas de los textiles y causan prurito. Entonces, los detergentes que sean transparentes o blancos, sin colorantes y sin fragancias, y no utilizar suavizantes, ni tampoco toallitas aromáticas para la secadora, por ejemplo. ¿Sí? Y esto incluye la ropa de la cama y la ropa personal del paciente. Algo también, ahorita hablando de la lavada de la ropa, también es muy común que los papás le separen la ropa al niño de dermatitis atópica. Y no, se puede lavar con la ropa de todos. Nada más saber que no vamos a utilizar ningún tipo de suavizante y nada con fragancia. Sobre todo en la lactancia y en la infancia temprana, que el paciente suele estar abrazado por algún familiar. Entonces, ahí se recomienda que todos eviten el uso de fragancias y el uso de suavizantes. ¿Sí? Yo creo que merece un comentario esta preocupación. Si alguno de los padres o integrantes del hábitat familiar fuma, Ah, si el fumar es un factor de riesgo para la dermatitis atópica. sí, el fumar, porque también eso también es una pregunta de consultorio, el fumar sí está ya comprobado que detona crisis de dermatitis atópica, de asma y de rinitis alérgica. Aunque el papá fume en la oficina y luego llega a su casa. Todos esos químicos que tiene el tabaco, principalmente la nicotina, se excretan por la piel y por la respiración. Entonces, por lo tanto, el paciente atópico tiene en contacto con todos los productos del cigarro. Y sí, hay una activación del FOXP3 y este hace crisis de dermatitis atópica o de incluso de rinitis alérgica o asma. Muy bien, bueno, pues van de la mano, Sí. definitivamente. Así. ¿Y, y qué tanto es de las familias que comen de alguna manera? O sea, la obesidad ayuda o contraindica o agrava la condición de la dermatitis atópica. Y la segunda pregunta que va junto con pegado, ¿verdad? Es si hay un tipo de comida de los ultraprocesados que ya sabemos que producen
ciertos grados de inflamación, si tienen relación con la dermatitis atópica. Hasta ahorita de los ultraprocesados no hay un estudio que diga que hay relación con dermatitis atópica. Sin embargo, sí hay pacientes, menos del 1%, que se detonan crisis de dermatitis atópica por algún alimento y no necesariamente un ultraprocesado. Y la mamá nos lo dice. O sea, en cuanto yo le doy piña, empieza la dermatitis atópica. Entonces ahí sí tenemos que hacer la prueba de supresión reto para poder estar seguros de que el alimento es el causante de la crisis de dermatitis atópica. Con Muy respecto bien. a la obesidad, pues sí, el aumento de peso, ese sí hace aumento de la producción de sudor porque las glándulas sudoríparas funcionan más, hay más pliegues, entonces ahí se guarda también más sudor y eso nos va a favorecer que haya lesiones de dermatitis atópica activas. Y antes de que le dé el uso de la palabra al maestro Loredo, ¿hay alguna relación entre las bebidas azucaradas, ahora que están tan de moda en las legislaciones mexicanas, ¿verdad? Con la Ujú. dermatitis atópica. Eso sí, no, ahí sí le mentiría, eso no lo he leído, doctor, eso no lo he leído. Muy bien. Adelante, doctor Loredo. Quería preguntarle si hay algún probiótico específico para manejar estos casos. Sí, doctor. Hay uno en el mercado que es específicamente para dermatitis atópica. Sí. Es un probiótico de una planta coreana que es el Sakei y la marca comercial es el Lactoki. ¿Cómo? Lactoki, como llave. Lactokey. Lactoquí. Ah, Ujú. ok. ¿Y si hay en México? Sí, sí hay en México. Sí hay en México, viene en la caja con 30 sobres y está aprobado a partir de los 6 meses de edad. O sea, de los 6 meses al año se les da medio sobre diario y a partir del año de edad se les da el sobre completo. Mm, Bueno, hay algo que me inquieta porque definitivamente el aparato inmunológico, pues, es lo que nos ha permitido estar aquí y Ujú. ahora. Si no Sí, lo tuviéramos, ya sobrarían pretextos para habernos muerto. sí. Y en el caso de las respuestas inflamatorias, inmunológicas, pues es simplemente una respuesta a la mayoría de factores epigenéticos. Ujú, En un ambiente en el cual el cambio climático pues está trayendo una catástrofe. ujú. Y a veces, de manera coloquial, hay algunos pacientes que ¿se acuerda, doctor, cómo tenía esta niña su problema de dermatitis atópica? Así, apenas nos fuimos de Veracruz a Puebla y se le quitó. Sí, porque No, ya cambia. mejoró así, ya sin tratamiento. Entonces, la pregunta es, o pidiendo una opinión, ¿qué tanta influencia tiene dónde vives, cómo vives y su relación con el cambio climático que cada vez nos da muestras de que va en, superando todo lo conocido, todo lo anterior, con meteoros cada vez más espectaculares y acrecentados, tanto las sequías como las lluvias, los huracanes, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de la dermatitis atópica con respecto al cambio climático y las consideraciones de factores socioeconómicos de dónde naciste, dónde vives, dónde vas a desenvolverte? Sí, eso sí tiene mucho que ver y de hecho pues lo vemos en el aumento de la frecuencia de la aparición de la dermatitis atópica. Tiene mucho que ver con la globalización, ¿ya? Porque los pacientes ya están en un ambiente muchísimo más contaminado, está cambiando el clima, o sea, tenemos cambios abruptos de clima y esos cambios abruptos y temperaturas que antes no teníamos también hace que la piel responda de esa forma tan exagerada. Por ejemplo, el paciente siempre va a responder mucho en el invierno, porque en el invierno se va a aumentar la resequedad. Hay climas, hay ciudades en las que no había temperaturas tan extremosas y ahora tienen climas extremosos la mayor parte del año, ¿sí? También el exceso de humedad, tiene que ser climas templados, pero también el exceso de humedad y de calor van a aumentar la temperatura y la sudoración en la piel y por lo tanto va a aumentar los casos de dermatitis atópica. Todos estos cambios de temperatura en todas las ciudades, y lo vemos a nivel mundial, ha hecho que aumente la incidencia de dermatitis atópica.
La contaminación ambiental, eso también, porque es una piel que está más permeable de lo que una piel normal, que una piel que no tiene dermatitis atópica. Entonces, todo lo que tenemos en el ambiente, todos esos contaminantes favorecen el desarrollo de dermatitis atópica también. ¿Sí? Y Entonces, fíjate que me hiciste recordar porque cuando uno habla del tema del cambio climático, inmediatamente la gente piensa que es un tema de actualidad, ujú, que tiene que estar involucrado, pero yo recuerdo una conferencia del doctor José Huerta, que lo conoce muy bien el doctor Arturo Loredo, y el doctor José Huerta hace como 35 años ujú, hablaba acerca de las diferencias de la marcha atópica en la ciudad de y la- en las áreas rurales, ujú, ¿no? Y hablaba un poco acerca de las diferencias de los factores epigenéticos tan diferentes uno de otro. Pero ahora, pues con la mancha urbana, están quedando cada vez más, menos áreas rurales. La ujú, gente que vivía o nacía en las áreas rurales, pues se va a las ciudades y se está volviendo una catástrofe. así es. ¿Tú quieres opinar de eso? Sí, también, bueno, aunque también en las áreas rurales tenemos dermatitis atópicas muy severas, y asmas muy severas, porque también peleamos contra las costumbres culturales de esas regiones. Lo que le mencionaba antes de iniciar la plática, por ejemplo, en las zonas rurales es muy difícil que el paciente entienda que se debe bañar todos los días independientemente de si sale o no sale de su casa, si hace actividad o no hace actividad. Y el yo pedirle al paciente en el área rural que se enjuague, además de su baño, eso yo voy contra los usos y costumbres de esa región, ¿sí? Porque o sea, ahí ellos, pues me van a decir, se va a morir de neumonía, prefiero que tenga dermatitis atópica. Entonces, bueno, nosotros nos tenemos que adaptar a eso y buscar otras opciones de los enjuagues. Por ejemplo, yo les digo a ese tipo de población, moje una toalla de baño, humedézcala con agua tibia, exprímela bien y pásasela por todo el cuerpo para quitarle el sudor. Y ya, eso me hace que le hagan un enjuague al paciente y que le pongan su cremita. Pero sí, o sea, sí hay menos dermatitis atópica en el área rural, pero las dermatitis atópicas que hay son a veces más severas porque tenemos que luchar contra los usos y costumbres. Ya ¿No? lo- Y la contaminación, porque todos sí. los lechos acuosos del país están contaminados. Ya Ujú. no era lo mismo irse a bañar al río, Ah, no, ¿verdad? sí. Sí, Con no. agua corriente y que no Y que ahora estaba está tan con petróleo. contaminada, Sí, no. que ahora hay un montón de fábricas que tiran los desechos o Así es. petróleo, ¿verdad? Ujú, En fin, a los ríos, bueno, pues también son irritantes. Qué así bárbaro. Es muchísimo, muchísimo lo que tenemos de tarea, como dices tú, para llevar a casa, porque hay que pensar ¿cómo podríamos darle recomendaciones a nuestro paciente con dermatitis atópica? Bueno, yo en mi caso, lo primero que voy a hacer es mandártelo mejor a la consulta, ¿verdad? Muy Así me bien. quito de problemas, porque veo que ya no estoy en Hasta edad de Guadalajara. aprender, pero hay mucho para aprender. Eh, la tercera y vencida del maestro Loredo. Nada Adelante, más maestro. preguntarle el uso de bloqueadores, porque Ah, ahora todo el mundo usa bloqueadores. muy bien. Protectores solares sí se deben utilizar, o bloqueadores solares se deben utilizar en niños a partir de los 6 meses de edad, estando en interior o exterior, deben utilizarlo. Y deben ser protectores solares de gama dermatológica pediátrica, porque deben tener principalmente óxido de zinc y óxido de titanio. Y Ujú. deben ser libres de todos los demás químicos que tiene un protector solar comercial o de adultos, ¿sí? Entonces, a partir de los 6 meses de edad, la recomendación es utilizar el protector solar en todas las áreas expuestas al sol, que son cara, orejitas, brazos, manos, cuello, y si están shorts, también en las piernas, cada 3 o 4 horas, incluso estando dentro de casa. Porque ahora que se pusieron de moda los focos LED, esos emiten irradiación ultravioleta dañina para la piel. Y esta, aunque no nos causa el eritema que causa la luz del sol, sí causa ese daño celular que puede predisponer al desarrollo de lesiones premalignas o cáncer en piel. Y el niño que no se protege con el protector solar adecuado de los 6 meses a los 15 años, la piel tiene memoria y todo ese daño solar que tiene en la infancia es el que le va a predisponer el desarrollo de alguna lesión maligna en la piel en la edad adulta.
¿sí? Definitivamente, acumula. estoy totalmente convencido. Todo lo que se haga bien o mal en la infancia, se van a cobrar las facturas en algún Así es, momento. así La doctora Silva Angulo de la Ciudad de México dice, ¿es común que los episodios de dermatitis atópica no se presenten después de la infancia? Bueno, ya hablamos algo de eso, es lo más pero conteste. frecuente es en la infancia, el 74% son en la infancia y el 25% son en la, 24% son en la edad, en la adolescencia y el 2% en el adulto. Pero donde más lo vamos a ver es entre los 5 y los 15 años de edad. Pero sí, o sea, no es que no se pueda presentar en la edad adulta, sí se puede presentar, pero es el porcentaje menor. Muy bien. Doctora, pues yo quiero pedirle que nos dé un mensaje final a manera de epílogo para cerrar esta transmisión. Bueno, pues solamente recordarles que la piel es el órgano más importante de nuestro cuerpo, es el que protege todo nuestro cuerpo, entonces hay que ponerle atención y tratarlo como tratamos al corazón, como tratamos al intestino, como tratamos a los pulmones, cuidarlo de la misma forma, ¿sí? Y bueno, la dermatitis atópica es el padecimiento número 1 de consulta en la edad pediátrica para cualquier especialista o no especialista. Entonces es un padecimiento que tenemos la obligación de todos conocerla para poder orientar al paciente y todos tenemos la obligación de saber cómo se maneja. Esto para disminuir las complicaciones en los pacientes, evitarles gastos innecesarios y sobre todo secuelas a largo plazo. Entonces la piel es muy noble, la piel es muy agradecida y como ustedes vieron, con puros cuidados podemos hacer que responda en forma adecuada. Muy bien. Primero aquí una aclaración, que ya me están reclamando, ¿eh? A Aquí, ver. de que la piel es todos los órganos son Son importantes, importantes y sí, todas las pero especialidades. Bueno, pero la piel es el órgano más extenso más extenso. y Ujú, el que nos brinda individualidad. ujú, Entonces, yo quiero, eh, para cerrar esto, decir que he aprendido mucho hoy porque veo que es muy complejo. No, el diagnóstico a lo mejor no es difícil. Lo complejo es tener la información suficiente para hacerle recomendaciones a nuestro paciente con dermatitis atópica y tomar en cuenta todos los factores epigenéticos del hábitat familiar, de su hábitat y dinámica, y yo creo que así se puede conservar lo mejor posible, tomando en cuenta que las estaciones se hacen cada vez más prominentes con el cambio ujú. climático y seguramente que mientras más información le demos a nuestro paciente, pues tendremos más éxito y que siempre vale la pena un tratamiento, gastar en un tratamiento que en un remedio, Así ¿no? es. Ujú, Entonces, yo el consejo que les daría es que cuando vean un caso que no responde con las medidas generales, pues hay que mandárselo a la doctora para que damos de vueltas. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México y el Colegio de Médicos del Estado de Veracruz, la excelente conferencia de la doctora Jessica Aranda. Muchas gracias a los que se unieron en Zoom, en Facebook, en YouTube. Y este video estará en unos minutos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos, buenas noches y hasta pronto. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches.